Ok, entonces vamos a continuar con el estudio de los tejidos. La ciencia que estudia los tejidos es la histología. Ya vimos los tejidos vegetales, ahora vamos con los tejidos animales. Igualmente en la histología animal, al igual que en la vegetal, hay tejidos que son, digamos que tejidos embrionarios, que son estos tejidos que a partir de ellos van a surgir células que luego van a tener una función específica. Y hay tejidos que son ya tejidos verdaderos o tejidos más especializados que cumplen un solo tipo de función. Entonces vamos a comenzar con esto. Los tejidos animales entonces son un conjunto asociado de células que tienen una misma naturaleza, al igual que, esa es la definición básica de tejidos, son células o un conjunto de células que tienen una misma, tienen semejanzas en cuanto a su origen y en cuanto a su función. Y están ordenados y tienen un mismo origen. Entonces, conjunto asociado de células que son de una misma naturaleza, van a estar diferenciadas de acuerdo a su función y están ordenados y tienen un mismo origen. Los tejidos animales se originan durante el desarrollo embrionario a partir de 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Cómo ocurre esto? Durante el desarrollo embrionario, en primer lugar, cuando ocurre la fecundación, se une el óvulo y el espermatozoide, a partir de allí comienza un proceso de constantes divisiones. Esas constantes divisiones me van a formar una mórula, que es una masa de numerosas células. A partir de esa mórula se van a formar las blastómeras, que sería esto que está acá. Luego viene el proceso de gastrulación. ¿Qué ocurre en el proceso de gastrulación? Las células que están en la capa más exterior comienzan a invaginarse. Invaginarse es esto, que comienza esa capa exterior a hundirse hacia el centro de esa masa de célula. Ese proceso se llama gastrulación, cuando ocurre la invaginación de ese tejido. A partir de allí, a partir de que ocurre eso, se forman estas 3 capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo va a ser la capa más externa, el mesodermo va a ser la capa media y el endodermo va a ser la capa interna. Entonces, a partir del ectodermo, que es la capa más externa, se van a formar los tejidos, algunos tejidos epiteliales, especialmente los que están más superficiales, los epitelios que me conforman la epidermis, y también del ectodermo se van a formar los tejidos nerviosos. Del mesodermo se van a formar algunos epitelios internos, como por ejemplo los túbulos renales que forman parte del sistema renal, el tejido conectivo, que ya se los voy a explicar, y el tejido muscular. Y del endodermo, que es la capa interna, de allí se van a originar los epitelios del tracto digestivo y del aparato respiratorio, es decir, las capas que me van a recubrir al tracto digestivo y al aparato respiratorio. Entonces son 3 capas a partir de las cuales se producen todos los tejidos animales. Estas 3 capas se forman durante la gastrulación del proceso de desarrollo embrionario. Ectodermo, la más externa, mesodermo, la capa media, y el endodermo, la capa interna. Y aquí tenemos algunas estructuras que se van a formar del ectodermo, vías respiratorias, alimentarias, glándulas y células, del mesodermo músculos, tejidos conectivos, aparato cardiovascular y renal, del endodermo la epidermis, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ojos y el oído interno. Vamos entonces ahora con la clasificación de todos esos tejidos. Como les decía, hay tejidos que son poco especializados porque son células que principalmente están en proceso de división celular, constante proceso de división celular para que el tejido siga creciendo. Y tenemos tejidos muy especializados. Dentro de los pocos especializados tenemos al tejido epitelial, que son más que todo tejidos de recubrimiento, y tenemos al tejido conectivo. Tenemos dentro de los especializados, de los muy especializados, al tejido muscular, que me forma todo el sistema muscular, todos los músculos, y el tejido nervioso,
que está formado por las neuronas, neuroglias y microglias. Todo lo relacionado con el impulso nervioso, llevar el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Vamos entonces con el tejido epitelial, que está dentro de los tejidos poco especializados. El tejido epitelial es un conjunto de células poco especializadas, es el tejido más simple. Este tejido carece de vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Presenta poca sustancia intercelular, es decir, que entre célula y célula hay poca sustancia, entonces estas células van a estar muy cercanas, porque no hay tanta sustancia que las disperse. Cuando la sustancia intercelular es abundante, entonces las células están un poco separadas. En este caso ellas están más cerca. ¿Por qué? Porque hay poca sustancia intercelular. Presentan terminaciones nerviosas libres. Sus células se reproducen constantemente. Como les dije, los que son poco especializados es porque están en constante proceso de división. Sus células adoptan diferentes formas, no tienen una forma específica y pueden formar una o más capas de células. Dentro de sus funciones tenemos que regular la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tejidos que me forman parte del tejido epitelial son capas de recubrimiento, capas que recubren órganos. Tienen una función protectora, excretora, porque participan en el desecho de sustancias que ya no necesita el organismo, sintetizan la vitamina D, sirven como reservorio de vasos sanguíneos y son detectoras de sensaciones cutáneas. Al estar asociados con terminaciones nerviosas libres, por eso son detectoras de sensaciones cutáneas. Tenemos aquí, por ejemplo, algunas células planas que me conforman el músculo liso. Las células del tejido epitelial pueden ser de cualquier forma. Las células planas, por ejemplo, están en la superficie del músculo liso, están recubriendo al músculo liso. Es una capa, ese tejido epitelial es una capa que me va a recubrir al músculo liso en este caso. Pero también puede tener forma cúbica, por ejemplo, cuando me forma parte de los órganos que se encargan de secretar algún tipo de hormona. Por ejemplo, las células foliculares de la glándula tiroides son de forma cúbica. Entonces puede tener varios tipos de forma de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a dónde se encuentra. Seguimos con la clasificación del tejido epitelial. Y tenemos el epitelio de revestimiento y cubierta. Este epitelio de revestimiento y cubierta se refiere a ese tejido epitelial que se encuentra en las superficies corporales, tanto internas como externas. Es decir, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la piel, que es lo más externo que tenemos, o lo podemos encontrar recubriendo algún tipo de órgano. De acuerdo al número de capas y forma de sus células, se va a clasificar en monoestratificado simple, que es ese tejido de revestimiento que tiene una sola capa de células. Se le conoce como escamoso o pavimentoso. El monoestratificado simple lo vamos a encontrar en las capas externas, por ejemplo en nuestra piel. Esas células que perdemos a diario, esas células muertas que vamos dejando a diario, eso es tejido monoestratificado simple. Por eso se le conoce como escamoso o pavimentoso. Nosotros a diario estamos dejando células muertas. Eso es tejido monoestratificado simple. Se clasifican también en epitelio plano, lo encontramos en los alvéolos pulmonares y los vasos sanguíneos. Los alvéolos pulmonares y vasos sanguíneos tienen el mismo tipo de epitelio, lo que favorece el intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares sanguíneos. Este epitelio lo encontramos también en la nefrona, es decir, en parte del riñón, específicamente en el asa de Henle y en la cápsula de Bowman, que es donde va a ocurrir la filtración de la sangre. Lo encontramos en el pericardio, que es una de las capas del corazón, en la pleura, hablamos en este caso de los pulmones, peritoneo, que es una capa que recubre los órganos internos, en la córnea, que está en el globo ocular, y en el oído medio.
Tenemos el epitelio cúbico. Como les dije, el epitelio que tiene células de forma cúbica va a estar en órganos, principalmente en órganos que sean secretores de hormonas. Por ejemplo, los ovarios, los folículos tiroideos, lo vamos a encontrar en los plexos coroideos, que esto lo tenemos en el cerebro, en la retina, que está en el globo ocular, el cristalino, que también es del globo ocular, en la nefrona, otra vez menciona la nefrona, pero en este caso es en el túbulo contorneado distal y en el tubo colector. O sea que esa nefrona tiene dos tipos de tejidos, epitelio plano y epitelio cúbico. Tenemos el epitelio cilíndrico, también es llamado columnar por su forma. Este es el plano, el cúbico y el cilíndrico, sus células son mucho más alargadas. Tenemos el epitelio cilíndrico ciliado, lo encontramos en las vías respiratorias inferiores y en las trompas de falopio. Estos epitelios cilíndricos ciliados tienen el aspecto de tener, digamos que vellosidades. ¿Para qué es esto? Para ayudar a remover sustancias o remover estructuras, en el caso de las vías respiratorias inferiores, para remover cuerpos extraños. Recordemos que, por ejemplo, en la nariz ocurre el primer proceso de filtración del aire, porque el aire que llega a nuestros pulmones debe llegar purificado. Entonces, el primero que lo purifica es la nariz. Allí tenemos un epitelio ciliado, epitelio cilíndrico ciliado, que se encarga de remover las impurezas o los agentes extraños que vengan en ese aire. Y en el caso de las trompas de falopio, ese epitelio ciliado ayuda a que se desplace el óvulo por toda la trompa de falopio. Tenemos el epitelio cilíndrico no ciliado, lo encontramos en el estómago, en el intestino grueso, en el útero, endocervix y en los conductos excretores. Y tenemos el epitelio cilíndrico con microvellosidades, que sería algo parecido a los ciliados, pero esas estructuras que parecen pelitos son mucho más pequeñas que los cilios. Estas son productoras de moco, la encontramos en el intestino delgado y en la vesícula biliar. ¿Alguna pregunta sobre esto o algún aporte que quieran hacer para pasar a la siguiente diapositiva? Ok, continuamos. Vamos ahora con el epitelio glandular. Otro tejido epitelial, pero ahora este es glandular, o sea, ya este comienza a ser un poco más especializado. Ya este se va volviendo más específico. El epitelio glandular está formado por una capa de células cuboides. Si hablamos de epitelio glandular, nos referimos a las glándulas, donde se producen hormonas. Y como les mencioné, las células cuboides las encontramos principalmente en esos órganos que son secretores de hormonas. Entonces, el epitelio glandular es una capa de células cuboides que se encarga de elaborar sustancias, las cuales son liberadas a la sangre o hacia el medio externo. Pueden ser liberados al torrente sanguíneo directamente o a través de cavidades van hacia el medio externo. Por eso tenemos tres tipos de glándulas. Tenemos las glándulas exocrinas, las glándulas endocrinas y las glándulas mixtas, conocidas también como anficrinas. Las glándulas exocrinas son aquellas que liberan sustancias, dice que libera sustancias hacia una cavidad o superficie corporal. Por ejemplo, aquí tenemos esa masa de células cuboides que están liberando sustancias y esas sustancias van hacia una cavidad y de esa cavidad salen hacia el medio exterior o se dirigen hacia otro órgano. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas, las glándulas gástricas, de donde provienen los jugos gástricos, las glándulas salivales y los testículos. Entonces, las glándulas exocrinas liberan sus sustancias hacia cavidades u hacia otros órganos. Las glándulas endocrinas no tienen ningún conducto excretor. Ellas liberan sus hormonas directamente al torrente sanguíneo. De esas células cúbicas,
las hormonas pasan directamente al torrente sanguíneo. Esas células cúbicas están en contacto directo con los capilares sanguíneos. Por lo tanto, la hormona pasa directo al torrente sanguíneo y ya será la sangre quien se encargue de llevarlo a esos órganos o a esas zonas del cuerpo donde se necesite que actúe esa hormona. Por ejemplo, tenemos al hipotálamo, a la glándula tiroides y tenemos al timo. Y las glándulas mixtas son estas glándulas que pueden comportarse de las dos maneras, como exocrinas y como endocrinas. Poseen las dos capacidades. Por ejemplo, el páncreas, el riñón, los testículos y los ovarios. Por ejemplo, los testículos. Cuando los testículos son glándulas exocrinas, ¿qué están liberando ellos? A ver, ¿quién sabe? Cuando actúan como una glándula exocrina, ¿qué liberan hacia algún conducto excretor, hacia alguna cavidad? ¿Qué sustancia liberan? ¿Qué liberan los testículos cuando actúan como glándula exocrina? ¿No saben? A ver, los chicos deberían saber. Es algo que deberían de saber todos, eso es cultura general. ¿Qué liberan los testículos cuando actúan como glándulas exocrinas? ¿Qué producen sus testículos? Ajá, pero ¿secretora de qué? ¿Qué segregan? Los testículos cuando actúan como una glándula exocrina, exacto, ellos liberan espermatozoides. Cuando actúan como glándula exocrina, liberan espermatozoides. Cuando actúan como glándula endocrina, ellos liberan hormonas, por ejemplo, la testosterona. Entonces, exocrina liberan espermatozoides. Cuando actúan como endocrinas, liberan la hormona testosterona, por ejemplo. Ahora, en el caso de las mujeres, los ovarios, como exocrinas, ¿qué liberan? Como exocrinas, ¿qué liberan? A ver, las chicas. Aunque la pregunta anterior me la respondió una chica, no un chico. ¿Qué liberan? Ajá, los óvulos. Como exocrinas, los ovarios liberan los óvulos. Y como endocrinas, liberan hormonas tales como la progesterona y los estrógenos. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas cuando actúa como una glándula exocrina, él libera los jugos pancreáticos que van hacia el sistema digestivo. Y cuando actúa como una glándula endocrina, ellos liberan la insulina. Vamos a colocar otra diapositiva. Ya terminamos con esta. Vamos a continuar con otra. Seguimos ahora con el tejido conectivo. Ya los tejidos se empiezan a especializar un poco. A ver, ¿ven las diapositivas? ¿Ven las diapositivas? Ok, entonces ya los tejidos comienzan a especializarse. Vamos ahora con el tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por células diversas, o sea, tenemos diferentes tipos de células que van a cumplir diferentes funciones, por eso son poco diferenciadas. Y tienen un origen mesodérmico, es decir, durante la gastrulación, esa etapa del desarrollo embrionario, del mesodermo se va a originar el tejido conectivo. Dentro de sus características tenemos que tiene abundante sustancia intercelular y fibras colágenas. Si tiene abundante sustancia intercelular, entonces sus células están un poco más dispersas, un poquito más separadas. Está asociado con vasos sanguíneos y linfáticos. Sus células son irregulares, no tienen una forma definida. Tienen un alto poder de regeneración. Está asociado a terminaciones nerviosas y tienen abundante sustancia fundamental. La sustancia fundamental es el líquido que está dentro de la célula, es el citoplasma de esa célula, que es un líquido gelatinoso, rico en proteínas y otras sustancias. Entonces, estas células tienen abundante sustancia fundamental. Tiene
4 funciones principales el tejido conectivo. El primero es una función de almacenamiento. Almacena sustancias que sirven para nutrir a otros tejidos. Sirven como protección y relleno a otras estructuras, brindan soporte, puesto que algunos tipos de tejido conectivo tienen abundantes fibras colágenas que van a proporcionar una estabilidad a esos tejidos. El colágeno les va a brindar soporte a esos tejidos. Tiene una función también de nutrición porque se encarga de nutrir algunas estructuras que son avasculares, entonces la nutrición se la va a brindar este tejido conectivo. ¿Por qué? Porque tiene abundante sustancia fundamental que es rica en nutrientes. Dentro del tejido conectivo tenemos los poco diferenciados, que son el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Y los más diferenciados o más específicos son el adiposo, cartilaginoso, sanguíneo y el tejido óseo. Aquí tenemos nuevamente la clasificación. Tejido conectivo propiamente dicho o conocido también como verdadero. Tenemos el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Vamos con el primero, tejido conectivo verdadero. En algunos libros lo van a encontrar como tejido conectivo propiamente dicho, pero es más cortico decir verdadero. Tenemos en primer lugar el mesénquima. El mesénquima es un tejido embrionario, precursor. ¿Qué querrá decir esto? Que es un tejido embrionario y precursor. ¿Qué querrá decir eso? Que es un tejido embrionario y precursor. El mesénquima es un tejido embrionario y precursor. ¿Qué querrá decir que este mesénquima sea embrionario y precursor? ¿Qué querrá decir? Embrionario, precursor, que de este mesénquima pueden surgir otros tejidos, o este mesénquima se puede diferenciar a estructuras más específicas. El mesénquima tiene espacio extracelular sin fibras colágenas o reticulares, es decir, que entre una célula y otra no nos vamos a encontrar con colágeno. En ese tejido no nos vamos a encontrar con colágeno. Tenemos el tejido conjuntivo laxo. Este es blando, flexible y algo elástico. Tiene abundante sustancia fundamental y se encuentra debajo de la epidermis y entre las masas musculares. Este tejido conjuntivo laxo está asociado a la piel. Lo encontramos en la piel. Es blando, flexible y algo elástico. Si es algo elástico, nos vamos a encontrar con fibras colágenas. No muchas, pero las vamos a encontrar. Tenemos el tejido conjuntivo denso o fibroso. Este es resistente, por lo tanto predominan las fibras colágenas. Lo encontramos en la dermis de los mamíferos, en los tendones, en el periósteo, que es la capa que recubre al hueso, y en la aponeurosis, que es esa parte, digamos, tenemos un hueso, la parte que está en los extremos, esa capa que recubre los extremos del hueso va a ser la aponeurosis. Tenemos el conjuntivo elástico, es rico en fibras elásticas, presenta fibras colágenas. Lo encontramos en los ligamentos amarillos, en las cuerdas vocales, por eso es bastante elástico, porque por ejemplo las cuerdas vocales tienen bastante movimiento, es un tejido que tiene bastante movimiento. Y los ligamentos suspensores, por ejemplo los ligamentos de las rodillas. Entonces, por ejemplo, el conjuntivo denso fibroso, si lo encontramos en tendones, periósteos y aponeurosis, por ejemplo, cuando consumimos, a los que les gusta comerse las paticas del pollo y de la gallina, ¿qué creen ustedes que están comiendo allí? ¿Eso es abundante en qué? ¿Rico en qué? En colágeno. Eso es abundante en colágeno. Y eso es tejido conjuntivo denso o fibroso. Tiene abundantes fibras colágenas.
tenemos la misma imagen anterior. Entonces el conectivo laxo lo encontramos en la piel. Y el tejido conectivo denso o fibroso lo vamos a encontrar en los ligamentos, en los tendones y en la aponeurosis. El elástico es muy parecido al denso, solo que es un poco más flexible o es mucho más flexible, pero tiene casi las mismas características. Vamos ahora con el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso está formado por un conjunto de células llamadas condrocitos. Condrocitos, ese va a ser el nombre de sus células, condrocitos. Y tenemos también a los condroblastos que me forman la matriz de ese tejido cartilaginoso. Tenemos a los condrocitos y tenemos a los condroblastos. Los condroblastos, digamos que se van a encargar de nutrir a los condrocitos. Este tejido cartilaginoso es de consistencia sólida y semirrígida. No es rígido totalmente, semirrígido. Lo encontramos en las superficies elásticas y lisas de las estructuras. Tiene abundante sustancia fundamental, la cual es firme y es elástica. Es propio de los vertebrados. El tejido cartilaginoso lo vamos a encontrar solo en los seres vivos que tengan columna vertebral, que tengan un notocordio nervioso y una columna vertebral. Dentro de sus características tenemos que es avascular. Si es avascular, presenta o no presenta vasos sanguíneos. Si es avascular, presenta o no vasos sanguíneos. ¿Presenta vasos sanguíneos o no? No presenta vasos sanguíneos. Está recubierto por el pericondrio. El pericondrio va a ser una capa que se encuentre recubriendo al cartílago. ¿Por qué? Porque al ser el cartílago avascular, no tienen vasos sanguíneos que lo nutran. Entonces esta capa, el pericondrio, se encarga de nutrir a ese cartílago. Él cumple la función de los vasos sanguíneos. Él va a nutrir a ese cartílago. Son 11:40. Vamos a receso y continuamos ahorita al volver del receso a las 11:50. Que el tejido cartilaginoso, por ser avascular, no tiene ese tejido sanguíneo que le esté proporcionando nutrientes. Entonces, en vez de ese tejido sanguíneo, tiene al pericondrio. El pericondrio va a ser quien se encargue de proporcionarle los nutrientes necesarios a ese tejido cartilaginoso. Este tejido está formado por pocas células, tiene abundante sustancia intercelular, por eso son pocas células. Estas están muy separadas entre ellas. Carece de terminaciones nerviosas, por lo tanto no está asociado al dolor. Y su nutrición se da por difusión, por transporte pasivo se da. Entonces, como se fijan, son pocas células. Hay más sustancia intercelular que la cantidad de células. Dentro de sus funciones, tenemos que proporciona movilidad de las articulaciones. Recordemos que nosotros nos movemos gracias a las palancas que forman el hueso con los músculos. Pero para que se mueva el hueso tiene que haber ese punto de unión entre un hueso y el otro, que va a ser mediante el cartílago. El cartílago que me forma las articulaciones. Sirve como armazón flexible y resistente y es molde para la formación de huesos. En el caso de que sea molde para la formación de huesos, tenemos al cartílago hialino, que ya se los voy a explicar. Por ejemplo, el recién nacido tiene más huesos que una persona ya adulta. ¿Por qué? Porque tiene todavía estructuras que son cartilaginosas, que más adelante van a pasar a ser parte del tejido, van a pasar a ser parte de los huesos. O sea, comienza a aparecer los osteocitos, a producirse osteocitos, que son los que me conforman el tejido óseo. Entonces deja de ser cartílago para ser hueso. Esto es a partir del cartílago hialino. Él me sirve como molde para los futuros huesos. Entonces tenemos los tipos de cartílago. Tenemos el primero, que es el cartílago fibroso. Este es poco abundante en los mamíferos,
o sea que lo encontramos en otros tipos de animales. Tiene abundantes fibras colágenas en su sustancia extracelular, carece de pericondrio, no tiene esa estructura que lo nutra. Lo encontramos, por ejemplo, en los discos intervertebrales. O sea, en los mamíferos, nosotros somos mamíferos, es poco abundante, pero sí tenemos. ¿Tenemos en dónde? En los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, que es ese cartílago donde se unen los dos huesos de la pelvis, los dos huesos de la cadera, se unen en la sínfisis del pubis. En los meniscos, que están en las rodillas, y en la inserción de las rodillas. Tenemos el cartílago hialino, que es el que les mencioné que sirve como molde a huesos. Este es semitransparente, opaco azulado, es algo elástico, tiene pocas fibras colágenas en su sustancia extracelular, es más abundante en el periodo fetal. Como les dije, en el periodo fetal y en el recién nacido nos encontramos más con este tipo de cartílago. Posteriormente se va a convertir en hueso porque se comienzan a producir los osteocitos que me conforman el tejido óseo y lo encontramos en los cartílagos costales. Los cartílagos costales son estos cartílagos donde se inserta las costillas falsas. Las costillas falsas están insertadas en un cartílago que se une al esternón. Tenemos el cartílago epifisiario, que es una línea que se observa en los huesos, principalmente en los huesos largos, es una línea cartilaginosa. Cuando esta línea desaparece, ya hasta ese momento se produce el crecimiento del individuo. Cuando desaparece la línea epifisiaria de los huesos, ya allí para el crecimiento en el individuo. El cartílago de la nariz es cartílago hialino y el cartílago de la tráquea también es cartílago hialino. Tenemos el cartílago elástico. Si es cartílago elástico, esto quiere decir que en su sustancia intercelular va a haber abundantes fibras elásticas y abundantes fibras colágenas. Es poco abundante este cartílago en los mamíferos. Este está cubierto por pericondrio, es decir, esa capa que lo va a nutrir. Lo encontramos en el pabellón de la oreja. Este cartílago del pabellón de la oreja es elástico, por eso es tan flexible. De hecho, hay personas que se lo doblan y se les sostiene el cartílago allí, no sé. He visto personas que hacen eso. En la trompa de Eustaquio, que está en el oído también, en la epiglotis y en la laringe nos encontramos con este tipo de cartílago elástico. Ahora vamos con el tejido óseo. Ven cómo ya ese tejido conectivo se empieza a especializar. Ya el tejido óseo tiene una función específica. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado. Él proporciona resistencia, tensión y rigidez. Está formado por los osteocitos y los osteoblastos. En realidad en el tejido óseo nos vamos a encontrar con 4 tipos de células. Tenemos a la célula osteoprogenitora, que va a ser la célula madre, de donde van a surgir los otros 3 tipos de células. ¿Cuáles son? Los osteocitos, que me forman al tejido óseo, los osteoblastos, que me forman la matriz ósea, que va a ser quien se encargue de nutrir a estos osteocitos, y tenemos a los osteoclastos, que ellos se encargan del proceso de reabsorción ósea. Ellos son los que hacen o los que participan en el proceso de metabolismo del calcio. Recordemos que el calcio es muy importante para los huesos, entonces los osteoclastos son los que van a estar participando en este proceso de reabsorción ósea. Dentro de sus funciones, tenemos que el tejido óseo brinda una protección al organismo. ¿Por qué será un tejido de protección? ¿Por qué será un tejido de protección? Por ejemplo, el tejido óseo forma cavidades para proteger a los órganos más importantes. ¿Como qué tipo de protecciones? ¿Como qué tipo de cavidades o a qué órganos protege el tejido óseo? A ver quién me puede dar un ejemplo.
¿A quién protege el tejido óseo? ¿Qué cavidad forma para proteger a un órgano importante? ¿Qué cavidad forma para proteger a un órgano importante? Por ejemplo, el cerebro. El cerebro es un órgano bastante importante. ¿Quién protege al cerebro? ¿Qué estructura está protegiendo el cerebro? El cráneo. Entonces, el tejido óseo forma una cavidad, en este caso es el cráneo, que va a proteger a un órgano que es de suma importancia, como lo es el cerebro. ¿Quién protege, por ejemplo, a nuestros pulmones y el corazón? ¿Quién lo protege? ¿Qué cavidad lo protege? La caja torácica que está compuesta por las costillas y el esternón. Es una cavidad que va a proteger a los pulmones y el corazón, que son órganos también de suma importancia. Tiene una función de locomoción. ¿Por qué tendrá una función de locomoción? ¿Por qué tendrá una función de locomoción? ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Gracias a qué? ¿Cómo nos movemos? ¿Gracias a qué nos movemos? Nos movemos gracias a las palancas que forman el músculo con los huesos. Y esto es también gracias a las articulaciones. Y las articulaciones forman parte de ese tejido óseo. Está el tejido óseo, las articulaciones que proporcionan el movimiento y me forman palanca los huesos con los músculos. Todo esto produce el movimiento, la locomoción. Otra función es que el tejido óseo es almacén de sales minerales. Sales minerales como por ejemplo el calcio. Otra función es que tiene una función eritropoyética. Ocurre la eritropoyesis en los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos me presentan la médula ósea roja y en la médula ósea roja se da el proceso de eritropoyesis o síntesis de eritrocitos. Se sintetizan los glóbulos rojos y plaquetas también se sintetizan allí. Entonces por eso tiene una función eritropoyética. Y tiene una función energética. ¿Por qué tiene una función energética? Porque en el hueso, así como existe la médula ósea roja, existe la médula amarilla. Y en la médula amarilla se sintetizan los adipocitos. Los adipocitos son células adiposas, a partir de las cuales se forman lípidos. Entonces, recordemos que nuestra segunda fuente de energía son los lípidos. La primera es la glucosa, la segunda son los lípidos. Entonces, por eso es una fuente de energía, porque a partir de la médula amarilla se sintetizan los adipocitos. Bien, seguimos con otro tejido conectivo. Vamos a buscar otra diapositiva. Primero, si tienen alguna pregunta sobre lo anterior, sobre el tejido óseo, sobre el tejido cartilaginoso. ¿Tienen alguna pregunta sobre el tejido óseo o sobre el tejido cartilaginoso? ¿Ninguna pregunta? Por ejemplo, en los recién nacidos. ¿Saben que los recién nacidos en esta parte de acá, en el lóbulo frontal, siempre es muy blandito, es una zona muy delicada? Eso está formado por cartílago hialino. Esa es una de los huesos del cráneo, es uno de los que más tarda en pasar de cartílago hialino a hueso, o sea, allá al hueso definitivo. Por eso es que esa zona es tan delicada. No sé cómo lo llaman aquí. En mi país lo llaman mollera, no sé, aquí cómo lo llaman. ¿Cómo lo llaman aquí? Esta partecita de aquí que en los recién nacidos es muy delicadita, en los bebés, cuando están en los primeros meses. Eso es cartílago hialino. Ese cartílago esa zona ahí es una de las que más tarda en desarrollarse los osteocitos. Es donde más tarda de pasar de cartílago hialino a hueso.
¿Cómo lo llaman aquí? A eso, de esa parte. No sé si lo llaman igual que allá. Igual, mollera también, la mollera. Aquí. Vamos a continuar con el tejido conectivo. Ahora vamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por un conjunto de células llamadas adipocitos. Los adipocitos se forman ¿dónde? Se los acabo de decir. ¿De dónde provienen esos adipocitos? ¿De dónde provienen esos adipocitos? Se los acabo de decir ahorita en el tejido óseo. ¿De dónde provienen? No, pero es que tejido adiposo está formado por adipocitos. ¿De dónde vienen los adipocitos? Esas células. Se los dije ahorita en el tejido óseo. ¿Proviene de la médula roja o de la médula amarilla? ¿Proviene de la médula roja o de la médula amarilla? De la médula amarilla. En la médula amarilla se forman los adipocitos. Este tejido adiposo sirve como empaque elástico de los órganos. La gran mayoría de los órganos están cubiertos por tejido adiposo, ya sea una capa delgada o gruesa. Protege a los órganos o protege al individuo de los cambios de temperatura. O sea que ese tejido adiposo es un termorregulador. Tenemos dos tipos de tejido adiposo. Tenemos el adiposo amarillo, conocido como unilocular, este de acá, el tejido adiposo amarillo. Este está o es la grasa más abundante y está vascularizada. Sirve como reserva de energía, modela el cuerpo, rellena espacios y sirve como almohadilla. Y está compuesta también por los triglicéridos. Tenemos el tejido adiposo pardo, este de acá. Está formado por células adiposas pequeñas, presenta liposomas, que son masas son cúmulos de grasa que se forman. Su color es debido a la cantidad de citocromos. Los citocromos se forman durante el proceso de respiración celular. Y lo encontramos mayormente en el feto, en el recién nacido y en animales hibernantes. Por ejemplo, cuando nosotros estamos gorditos, ¿cuál es el tejido adiposo que abunda? ¿El amarillo o el pardo? ¿Unilocular o multilocular? Cuando estamos gordos, tenemos exceso de grasa. Nuestro índice de grasa corporal está muy alto. ¿Cuál será? ¿El adiposo amarillo o el adiposo pardo? El amarillo, es el tejido adiposo amarillo. Y como él es reserva de energía, si nosotros queremos eliminar un poco esa grasa, ese tejido adiposo amarillo, si hacemos un entrenamiento adecuado, nosotros podemos utilizarlo como fuente de energía y así lo vamos agotando y vamos disminuyendo esa grasa. Claro, ya eso va a depender del tipo de entrenamiento que se realice. Tiene que ser un entrenamiento adecuado en el que tomemos como fuente de energía a ese tejido adiposo y no a la glucosa. Seguimos con el tejido conectivo. Ahora tenemos el tejido sanguíneo. Ya vemos, sigue aún más especializado ese tejido conectivo. El tejido sanguíneo está conformado por elementos formes dentro de un intersticio líquido llamado plasma. Cuando nos hablan de tejido sanguíneo, de una vez nos llega a la mente la sangre. Pero la sangre no está compuesta por una sola, o sea, no es un solo componente. La sangre tiene varias cosas o varias estructuras que lo componen. La sangre no es un líquido que tiene un solo tipo de componente, no. Son varios elementos formes dentro de un intersticio, es decir, dentro de un líquido. Ese líquido se llama plasma. Entonces la sangre va a ser el tejido sanguíneo. Es un tejido. La sangre es viscosa, hace su recorrido por los vasos sanguíneos y por el corazón.
Tiene color rojo, su sabor es salado, el volumen va a depender del sexo, de la edad y del peso corporal. Es más densa que el agua, se dice que es 5 veces más viscosa que el agua. Su pH es ligeramente alcalino, el pH va a ir desde 7.35, por aquí está, 7.35 a 7.45. Ahora vamos con sus funciones. La sangre transporta oxígeno y dióxido de carbono. Se va a encargar, junto con los alvéolos pulmonares, de realizar ese intercambio gaseoso, intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Por lo tanto, tenemos sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Si vemos una representación del sistema circulatorio, vamos a observar una zona que es azul y una zona que es roja. La zona roja es sangre oxigenada y la zona azul es sangre desoxigenada, es la que lleva los desechos, la que lleva el dióxido de carbono. También se encarga de transportar nutrientes hacia los diferentes órganos que tenemos. Participa en el proceso de inmunidad, en el proceso de coagulación y en el proceso de fagocitosis. Inmunidad porque tiene a los glóbulos blancos, que son los que me conforman el sistema inmunológico. Coagulación porque tiene a las plaquetas que participan en el proceso de tromboyesis, que es la formación de trombos. Por ejemplo, cuando nos ocurre una cortada, ese sangrado en algún momento para por sí solo, y eso es porque las plaquetas se encargan de hacer ese proceso de coagulación allí en esa zona. Y la fagocitosis es un proceso que cumplen también las células, los glóbulos blancos. Fagocitosis es cuando ellas, digamos que consumen, digieren, por ejemplo, los virus, las bacterias, a todos los agentes extraños. O también fagocitan nutrientes. Fagocitan nutrientes o desechos. Pero fagocitosis es ese proceso de englobar esa sustancia y llevarla hacia el interior de la célula. Transporta desechos y mantiene la temperatura y la presión arterial. O sea, aquí tenemos el tejido sanguíneo a través de un vaso sanguíneo. Entonces, la sangre es un tejido. La sangre no es un solo componente, son varios que me conforman un tejido. ¿Cuáles son los componentes de la sangre o de ese tejido sanguíneo? Los elementos formes, los cuales son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. O lo que serían lo mismo, los eritrocitos, los leucocitos y plaquetas. Elementos formes dentro de un plasma. El plasma es el líquido amarillo claro, es un líquido amarillo claro. El plasma me va a formar el 55% de la sangre. Y en ese plasma se encuentran inmersos los elementos formes, es decir, los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Además de esto nos vamos a encontrar con proteínas, sales, agua, nutrientes o desechos. En las proteínas abundan lo que son la albúmina, la globulina y el fibrinógeno. Ahora, si nosotros separamos este plasma de los elementos formes, vamos a obtener lo que es el suero. El suero va a ser el plasma solo. El suero es el plasma que carece de factores de coagulación. Se observa después de que la sangre se ha coagulado y posee serotonina. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una cortada, se les formó el tapón sanguíneo, eso se secó, se les hace la costra, yo le digo la costrica que se les hace. Ustedes se quitan esa costrica de allí, ¿y qué les va a salir? En un principio no les va a salir sangre, les va a salir como un líquido amarillento, o me equivoco, o nunca lo han hecho. No creo que nunca se hayan quitado una costrica de una herida. Les va a salir como un líquido amarillento, eso es el suero. El suero va a ser el plasma sin los elementos formes. Plasma es cuando tenemos a los elementos formes. Suero cuando no tenemos factores de coagulación, cuando no tenemos a las plaquetas. Si nosotros colocamos una muestra de sangre en un capilar y lo sometemos a centrifugar, lo metemos en la centrífuga lo que hace es girar a alta velocidad. Vamos a separar los elementos formes del suero. Vamos a obtener entonces plasma y elementos formes. Tenemos a los glóbulos rojos abajo,
glóbulos blancos y plaquetas en el centro, y luego vamos a tener el suero o plasma. El suero, entonces, es sin los factores de coagulación. Plasma cuando tenemos todos estos componentes: agua, iones, proteínas, nutrientes, desechos y gases. De esta manera podemos separar los componentes mediante la centrifugación. Entonces, por eso la sangre es un tejido, ¿ves? Tiene varios tipos de componentes que tienen una función parecida, y por ejemplo los elementos formes van a tener formas y orígenes parecidos. Vamos a detallar los elementos formes. Tenemos a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y a las plaquetas. Los glóbulos rojos carecen de núcleos, son células anucleadas, no tienen núcleos ni tienen organelos, no tienen organelos celulares. Los glóbulos rojos tampoco se reproducen, ellos tienen un periodo de vida. Tienen forma de disco bicóncavo, lo cual va a favorecer el intercambio de gases. Tienen un espesor de 1 a 2 micras. La cantidad de glóbulos rojos depende del sexo. Por eso, si ustedes se hacen un examen de hemoglobina donde les señala el nivel de eritrocitos, siempre en el hombre la hemoglobina, el nivel normal es 14, en la mujer es 12. Siempre en el hombre va a ser más alto. Esto es porque los hombres no tienen el ciclo menstrual. Nosotras las mujeres, a través del ciclo menstrual, perdemos, así como perdemos todos los desechos, las toxinas, también estamos perdiendo sangre. Entonces, por eso nuestro nivel es 12, o sea, el nivel saludable es 12 y en el hombre es 14. Menos de eso ya hay algún tipo de problema. Su origen se da en la médula ósea roja mediante el proceso de eritropoyesis. Su periodo de vida va desde 120 días a 4 meses. Estos glóbulos rojos mueren por envejecimiento. Su membrana celular es fosfolipídica con colesterol y proteínas. Los glóbulos rojos se van a encargar del transporte de gases, de proporcionar el color rojo a la sangre, regular el equilibrio ácido-básico y de originar pigmentos biliares. Pigmentos biliares como por ejemplo la bilirrubina. Cuando los glóbulos rojos están en sus últimos, digamos, sus últimos días de vida, cuando los glóbulos rojos están viejos, digámoslo así, ellos me van a formar los pigmentos biliares, por ejemplo la bilirrubina. La bilirrubina la encontramos presente en altos niveles cuando tenemos ictericia. Ictericia es cuando nuestra piel se vuelve amarillenta, nuestros ojos se vuelven amarillos, orinamos muy oscuro, como por ejemplo cuando las personas tienen hepatitis, les da ictericia. En ese caso la bilirrubina está muy alta. Y esta bilirrubina se forma por glóbulos rojos que ya están viejos. Tenemos los glóbulos blancos, ellos sí poseen núcleo y organelos, son altamente especializados porque participan en la defensa contra la infección y la invasión. Ellos son los que participan en el sistema inmunológico. Tienen forma esférica, miden de 7 a 20 micras. Su origen es en la médula ósea roja, en el vaso y en órganos linfoides, como por ejemplo en el timo. Los glóbulos blancos se clasifican en dos tipos principales: granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se clasifican en basófilos, neutrófilos y eosinófilos, y los agranulocitos en monocitos y linfocitos. Los linfocitos en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son los que participan en el proceso de memoria celular. Son los que van a crear los anticuerpos. Son los de memoria celular. Tenemos a las plaquetas, que estos son restos de una célula mayor, que sería un megacariocito, ya que las plaquetas se originan en la médula ósea roja a partir de un megacariocito. Se forma este megacariocito y este se va a ir desintegrando y me va a formar a las plaquetas. Estas carecen de núcleo, pero sí poseen organelos, algunos. Su membrana celular no es doble, sino trilaminar. Tienen forma de disco alargado. Miden de 2 a 4 micras. Y participan en el proceso de tromboyesis. Como les dije, las plaquetas son las que forman los trombos para formar el tapón sanguíneo.
Vamos con las propiedades de los glóbulos blancos para ya terminar. Ya nos quedan 2 minutos. Dentro de las propiedades de los glóbulos blancos, que son los que participan en la inmunidad, tenemos la quimiotaxis, que esto es cuando los glóbulos blancos se dirigen hacia un estímulo antigenario seguidos por una sustancia química. Un estímulo antigenario, es decir, el antígeno es del virus, de la bacteria, de ese agente extraño, y el anticuerpo es el que me forma el glóbulo blanco. El sistema inmunológico me forma los anticuerpos y los antígenos son de los agentes extraños. Entonces se dirigen hacia un estímulo antigenario. Movimiento ameboideo es el desplazamiento lento y en varias direcciones con cambio de orientación gracias a los pseudópodos. Esto es cuando los glóbulos blancos tienen prolongaciones del citoplasma que asemejan a unos pies y hacen que esa célula se mueva hacia donde está ese agente extraño. Diapédesis es cuando atraviesa las paredes de los capilares sanguíneos para defender al organismo de algún cuerpo extraño. Y fagocitosis es cuando él ingesta esos antígenos, cuando él se come a ese cuerpo extraño y dentro de él actúan enzimas que van a destruir a ese cuerpo extraño. Bien, dentro de las propiedades de las plaquetas tenemos la adhesividad, que es la capacidad de adherirse a tejido lesionado para repararlo, y la aglutinación, que es cuando forma los trombos para tapar esa herida, para que ya no se siga perdiendo la sangre, para formar el trombo blanco. Y con esto terminamos justo a tiempo. Entonces, con esto terminamos ya lo que es histología. Ya la semana que viene arrancamos con los temas del segundo compendio. Tienen una tarea que es la aplicación práctica. Les voy a dejar en Cubicol el cuestionario. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, para que ustedes envíen el cuestionario. Esa sería su tarea, en la aplicación práctica de este tema. ¿Entendido lo que van a hacer? Yo les dejo la grabación en Cubicol. Hoy en la tarde o mañana se las estaré dejando. Y allí les coloco hasta qué día me van a enviar las respuestas del cuestionario. ¿Alguna pregunta? Nada. Este tema era bastante extenso. ¿Cómo eran los doctores para aprenderse todos esos tejidos? Todo claro, no hay ninguna duda. Bien, entonces nos vemos la próxima semana.